Pues en esta noche vamos a compartir acerca de por qué a veces nuestras oraciones son contestadas en el momento, otras tardan, otras sentimos que no llegan. ¿Por qué será? No sé si alguna vez usted se ha sentido con los ojos tan cargados de llorar, inflamados, se levanta en la mañana, se siente reseco los ojos porque ha estado intercediendo, orando por una petición suya propia, que le cargue el alma, le cargue el corazón. La boca reseca, el hambre se le quita. David decía, siento hasta pesadez en los huesos. Y es porque cuando hay una agonía en el alma, hay un deseo de que Dios responda a nuestra necesidad, todo nuestro ser, ¿verdad?, se estremece totalmente. Y uno ve hacia el cielo, ve a las estrellas y dice: Señor, ¿y hasta cuándo te vas a acordar de mí? No sé cuántos de ustedes se identifican con lo que estoy diciendo en esta noche. Creo que hemos pasado por momentos difíciles. Y miren lo que dice este pasaje, por favor, en Mateo 7. Mateo 7 dice una oración eficaz. Yo tengo la versión de lenguaje actual, así que difiere un poquito. Mateo 7. Ahí me lo van a cambiar porque dice Mateo 7:6. Eso, ahí está bien. En esta versión de Reina Valera que ustedes están viendo dice: pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. En esta versión del lenguaje actual dice: sigue pidiendo y recibirás lo que pides. Sigue buscando y encontrarás. Sigue llamando y la puerta se te abrirá. Pues todo el que pide, recibe. Todo el que busca, encuentra. Y a todo el que llama, se le va a abrir la puerta. Este es un pasaje muy conocido que nosotros a veces lo aprendemos o memorizamos recién convertidos. Y es increíble cómo el amor de Dios nos atrae a Él, porque recién convertido a veces como que uno está pidiendo y rápido, como que al instante recibe, ¿no es cierto? Pero a veces Dios obra de diferente manera. El contexto en el cual este pasaje de Mateo está, se le antepone, por supuesto, el versículo 6, el capítulo 6, en donde comienza a hablar acerca de aquellas personas en donde hacen su tesoro aquí en la tierra, amontonan riquezas, en donde nos preocupamos por lo que está por venir, por lo que comemos, por lo que vestimos, lo cual a muchos nos ha pasado también, ¿verdad? Pagar las cuentas, estar queriendo al día de todas nuestras obligaciones o compromisos financieros. Y a veces hay tanta ansiedad y tanta preocupación de que, como dicen normalmente, el gozo se nos va, ¿no es cierto? Pero en este mismo pasaje de Mateo 6 hay un versículo que se le antepone a este pasaje de Mateo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, o como yo lo estoy leyendo, sigue pidiendo, y es Mateo 6:33, y dice: busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que ustedes pidan. Aquí como que se comprende un poco más, ¿verdad? No es solamente de la oración instantánea, repentina, al momento, sino que Jesús nos está tratando de explicar de que este versículo de pedir o siguen pidiendo y se les va a dar, tiene un contexto de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Todos hemos escuchado acerca de ese avivamiento que recién acaba de suceder en esta ciudad de Asbury, de la Universidad de Asbury.
Y qué tremendo, cómo se apoderó una nube celestial en donde fueron movidos todos al arrepentimiento, a llorar. Y dicen que llegaron muchos pastores locales o catedráticos de la universidad a guardar ese lugar, a que no llegara cualquier persona a querer entrometerse, aún cristiana, y querer aprovecharse de un mensaje que no era el de ese mover del Espíritu. Una universidad común y corriente, pero de repente se volvió transitada, aglomerada por otras personas que querían buscar de Dios. Cuando dice este pasaje, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas van a ser añadidas. Yo me preguntaba esta mañana, ¿qué ando buscando yo en mi vida cotidiana? ¿Qué anda buscando usted? ¿Realmente hay una hambre, hay una sed, hay una búsqueda por el reino de Dios? ¿En qué dedico mi tiempo? ¿Cuál es el mejor pasatiempo suyo y mío? Y no quiero que lo tomemos religiosamente, que vengamos aquí a la iglesia, que tengamos el equipo de crecimiento, sino que habrá en nuestro corazón una búsqueda constante, hambrienta, sedienta del reino de Dios. Escuché esta encuesta que me pareció pero genial, justo para leérselas en este día. Hay un predicador que se llama Greg Groeschel en los Estados Unidos que habla de la distribución de la semana y cómo los cristianos usualmente mal usamos, valga la redundancia, el tiempo, ya que en la semana tenemos 168 horas. En los 7 días usted cuenta, y yo nada más ni nada menos, todos igualitos tenemos 168 horas en la semana. Bastante, ¿verdad? El 13% de estas 168 horas a la semana son utilizadas para dormir. Hoy estaba hablando con una amiga, hermana, que le encanta dormir, que dedica 8, 9 horas, pues qué bueno, ¿verdad? Porque el cuerpo necesita dormir y hay que dormir. Pero hay un tiempo destinado en el cual usted puede decir, bueno, hay que dormir porque por eso Dios hizo la luna y el sol, ¿verdad? Para tener estas dos lumbreras mayores, y una nos enseñan que debemos de descansar. Dormir es parte del plan de Dios. El otro 13%, igual, ya sea usted o yo, es para trabajar o estudiar. Compromisos no negociables. Tenemos que trabajar, ¿no es cierto? Tenemos que trabajar. Y algunos tienen que estudiar y otros siguen estudiando. El otro 13%. Entonces él hacía la suma y el cálculo que le quedaban 56 horas en toda esa distribución. Y él, haciendo una encuesta dentro de su propia iglesia, miraba de que de 17 a 20 horas se ocupan en las redes sociales. ¿Qué dirían ustedes? Ustedes lo pueden ver fácilmente al final del día. Pueden ver, hay una aplicación en su celular en donde pueden ver cuánto tiempo han gastado en todas las redes sociales, ¿no es cierto? Y la suman, pero él dice que de 17 a 20 horas. ¿Cuántas horas quedan? Les dije 56 horas menos 20. ¿Cuántas? 36 horas. 36 horas. ¿Qué dedicamos nosotros en esas 36 horas? Puede ser que vayamos al mercado, puede ser que vayamos al supermercado, que haga usted gimnasio, que haga compras, que le guste vitrinear, que vaya a visitar a un hermano, que tenga que arreglar su hamaca, lustrar los zapatos, etcétera, ¿verdad? Visitar a la familia, tantas cosas. Se me olvidaba.
somos cristianos, ¿verdad? Tenemos que orar. Tenemos que buscar del Señor. Si le quedaran 36 horas a la semana, yo me preguntaba y le pregunto a usted, de esas 36 horas, ¿cuánto tiempo dedico yo a estar con el Señor? No le llama a orar, a estar con el Señor. Porque estar con el Señor no quiere decir, ya son tales horas, tengo que, mi Biblia, mi devocional, tengo que, no quisiera orar, pero tengo que hacer. Estar con el Señor es abrir un espacio dentro del tiempo intencionado para estar con el Señor. Y esto era lo que les pasaba a los primeros cristianos que estaban con el Señor. Y cuando el Señor se les fue arrebatado, querían seguir estar con el Señor. Oraban, buscaban al Señor, leyendo las escrituras, compartiendo unos a otros, estaban con el Señor. Se manifestaba el Señor en milagros, en prodigios, y esto se le llamó una vida devota, una vida apasionada con el Señor, una vida en el cual perseveraban en esa piadosidad con el Señor. Y no lo debemos de ver desvinculado. Venimos aquí a la iglesia y en la casa o en el trabajo o en cualquier otro lugar fuera de la iglesia es otra cosa. No debe de ser así. Una vida devota, una vida en la que yo constantemente dedico el tiempo para estar con el Señor. Me encantó esto de la distribución del tiempo, porque creo que cuando sumamos las horas que dedicamos a lo que dedicamos es lo más importante para nosotros. Aunque usted diga, no, si para mí lo más importante es el Señor. Mentira. Si usted dedica una hora y está aprendiendo inglés a la semana, ¿cuándo va a venir a hablar inglés? Nunca. Porque dedicarle una hora a la semana aprendiendo inglés no le va a dar el resultado que usted espera. Si usted se está preparando para un examen y que quiere aplicar para algo, tiene que, ¿no es cierto?, dedicarle tiempo, dedicarle hora, porque para usted es importante. Entonces, cuando Jesús dice en Mateo, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, es porque es lo primero. Amén. Y si nosotros nos hemos creído que somos cristianos y que somos devotos, ¿verdad? Somos recogidos en una vida espiritual diferente, tenemos que dedicarle tiempo. Y la pregunta es, ¿y por qué no le dedicamos tiempo? Porque no nos interesa. Sencillamente, aunque nos duela esa parte del mensaje, pero no nos interesa. Porque pasa las horas de dormida, las horas de trabajada, y todavía quizás nos quedan unas 5 horas o 6 horas, las dedicamos al celular, las dedicamos a la platicada, la dedicamos a ver televisión, y ya cuando nos vamos a dormir, ay, sí, tengo que orar. Señor, gracias por este tiempo, gracias, Señor, amén. Y vamos a hacer una retrocedida, que cuando viene este pasaje que recién leímos, que dice en Mateo 7:7, dice, pedid y se os dará. Cuando viene un problema serio, no hemos estado buscando el reino de Dios, no hemos sido cristianos devotos, no hemos estado preparándonos para esa comunión con Dios, sino que vamos a ese pasaje, Señor, pero tú dices, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá, Señor.
¿Y qué pasa, Señor y hermano? ¿Y qué pasa? ¿Y por qué el Señor no me responde? Y vamos a ir a un pasaje en Juan 15, 5, por favor. Juan 15, 5 dice, ciertamente, vamos a leerlo primero en la versión Reina Valera, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, y el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Y vamos a leer el versículo 6 y 7. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y lo recogen y los echan en el fuego y arde. Y el siguiente dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, ahora sí, miren, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Me encantaría leerle en esta versión del lenguaje actual y dice así, ciertamente yo soy la vid y ustedes son las ramas. No se ofendan, así nos llaman, las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. El que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca. Todas esas ramas secas, separadas de la vid, se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Mire qué pasaje ¿verdad? Tan especial. Dicen que en este capítulo se encuentran 11 veces la palabra permanecer. Permanecer. ¿Puede usted decir en esta noche? Permanecer. Permanecer. Es tan simple que si la rama se desprende de ese arbusto, ya no sirve, ya no da fruto. ¿Qué pasa con la rama? Se seca, ya no hay fruto. Y las ramas secas dicen que se juntan para desecharla y que sean quemadas. ¿Qué el Señor nos estará diciendo en esta noche? Yo creo que todos no queremos ser ramas secas. Queremos ser ramas que demos fruto. Pero para dar fruto necesitamos permanecer en la vid. ¿No es cierto? Permaneced en la vid. Y si yo permanezco en la vid, Él va a permanecer en mí. Si yo dedico tiempo para estar con el Señor va a permanecer en mí. Cuando digo estar permaneciendo en el Señor es habitar en el Señor, vivir con el Señor, no divorciar la iglesia y fuera de la iglesia. Ambas cosas son juntas. El estar permaneciendo en el Señor me va a llevar a una vida de fruto. Y dice en Gálatas 5, 17, dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas, dice, no hay ley. Entonces, mire qué revelación, de verdad, yo para mí es una revelación, porque cuando usted pide al Señor que le responda y no le responde, y usted no ha permanecido en el Señor, ¿qué es lo que sucede?
nos enojamos con el Señor, nos apartamos del Señor, nos volvemos cristianos que quizás siempre venimos acá, pero que nuestros vecinos o nuestra familia nos conozcan es otra cosa. Pero dice aquí que si nosotros permanecemos en el Señor van a haber frutos, y esos frutos es gozo, paz, paciencia. No tengo la petición que le he dicho al Señor, pero yo sé que Dios me la va a dar porque está permaneciendo en el Señor. Y yo en serio les digo que el Señor me ha hablado mucho a mí, porque cuando nosotros pedimos al Señor necesitamos permanecer con el Señor. A veces creemos de que porque no recibimos andamos en pecado, el Señor está enojado con nosotros y nosotros le creemos cosas que el enemigo nos anda diciendo en la cabeza y al final nos apartamos del Señor. Mire esta mujer Ana. Dice la Biblia que su vientre estaba vacío, no tenía oportunidad de darle un hijo a su esposo. Pero dice que llega al templo una y otra y otra y otra vez. Y viendo a su contrincante, Penina, que tenía muchos hijos, pero esta mujer tenía su vientre vacío, no tenía para darle hijos a su esposo. Y le clamaba al Señor. ¿Qué hizo Ana? Permanecer. ¿Qué va a hacer usted? ¿Vamos a permanecer en el Señor? A permanecer, hermanos. A estar firmes, a estar en los tiempos buenos y en los tiempos malos, pero vamos a permanecer, y de tal manera que vamos a permanecer que el fruto del Espíritu se va a manifestar en usted. Pero ¿de qué sirve usted que diga que va a permanecer en el Señor y viene aquí a la iglesia y tiene miles de compromisos, pero su rostro, su manera de hablar, sus sentimientos no reflejan nada del fruto del Espíritu? No permanece. Cuando nosotros nos incendiamos aquí en un canto, en un congreso, en un encuentro, en un culto, en cualquier momento en que el Señor se manifieste, ¿verdad? Nos gusta, nos encanta, ¿verdad? Y saltamos y decimos: Señor, hacia la eternidad contigo, ¿verdad? Pero el cristiano no se hace así. El cristiano se hace con una determinación de permanecer en el Señor todos los días. ¿Qué hizo hoy? ¿Qué va a hacer mañana? ¿Va a buscar el reino de Dios? ¿Qué hay de esa sed de justicia, de verdad, por el Espíritu Santo? Nos están convocando a un tiempo de congreso. Vamos a buscar del Señor. Ay, no, es que es lo mismo. Ay, hermano, es que mire, ¿y qué va a haber de comer? Y comenzamos a buscarles, hermano, dificultades a las experiencias que Dios nos presentan, como el ayuno que tuvimos. Los ayunos son típicos para que todos saquemos las enfermedades que tenemos y decimos: el doctor me ha prohibido hacer ayuno. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. De tal manera que dice este pasaje en Juan, y le dice, así que en este pasaje 6 dice claramente: el que no permanece en mí es echado como una rama inútil. Así que el 7 dice: si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, entonces pueden pedir todo lo que quieran. ¿No se alegran por eso, hermanos? Si permanecemos en Él, aun cuando usted no ha recibido la respuesta de esa petición de familia, financiera, material, que le abruma, que le hace llorar y que durante la noche no, como decía el salmista David, no puedo dormir porque mis ojos están cargados. Dios lo está viendo
Y Dios quiere que usted permanezca en ese momentito en Él, porque Él va a hacer que en ese momento el fruto del Espíritu se manifieste en usted. Y cuando el fruto del Espíritu se manifiesta en usted, es cuando usted se ha dedicado totalmente a su Señor, ha permanecido en el Señor y de repente los milagros vienen. Me encanta lo que Patti dice. Desde hace años soy cristiana y doy testimonio de la vida cristiana de Patti. Han venido muchas tormentas, muchas dificultades. Y viene este tiempo de crisis de su mamá. Y se arrodilla y clama al Señor y Dios le responde. Porque hay una mujer que ha permanecido en el Señor, no por un día, no por la iglesia, no por los días de culto, sino que por siempre, hermanos. Así que sí, que nosotros queremos ver cosas sobrenaturales, debemos de permanecer con el Señor. ¿Cuántas horas dedico con el Señor? No es su devocional, no es su lectura bíblica, no es la iglesia, es mi tiempo con el Señor. ¿Qué tanto conocemos al Señor? ¿Qué tanto Él nos conoce? ¿Qué tanto he expuesto todas mis peticiones delante del Señor y sé esperar en Él? Cuando nosotros encontremos el verdadero significado de permanecer en el Señor, vamos a vivir en una vida diferente espiritualmente, en donde los milagros, los prodigios, lo sobrenatural nos van a abrumar y vamos a decir, y como esas palomitas de maíz, ¿verdad? Que están de repente, ¿y por qué pasan eso? Porque estás permaneciendo conmigo, hijo. Porque yo estoy dentro de ti, porque no nos esforzamos, porque no nos interesa tanto la respuesta de la petición, sino que aquel que es dueño de todas las cosas, el creador de su vida, el creador de mi vida, aquel que le ha dicho, mas buscad primeramente el reino de Dios y no las añadiduras. Nosotros buscamos a veces las añadiduras, ¿no es cierto? Y nos quedamos, es que el Señor me tiene que responder, es que aquí dice pedid y se os dará. Señor, aquí estoy. Un día en los 365 días del año y el Señor dice, yo te he esperado los 364 días y no has estado conmigo. ¿Le puedo pedir a algunos músicos si pueden pasar, por favor? La intención de este mensaje, hermanos, es que no desmayemos por aquellas peticiones que le hemos hecho a nuestro Señor Jesucristo. Pero atrás de esa petición hay un Señor que le está esperando para que nosotros permanezcamos en Él, para que nosotros le atendamos a Él. Vivamos con Él, busquémosle de todo corazón. ¿Alguna vez usted se ha sentido tan feliz de encontrarse con alguien? Estoy seguro que sí, ¿verdad? Cuando éramos novios, con los novios, con el novio, ¿verdad? Con la novia o el esposo. Si se le fue o se le fue la esposa por 6 meses y regresó, mire qué felicidad, ¿verdad? Se abraza, lo besa, la besa y no quiere desprenderse. O su mamá había dejado de verla y qué alegría encontrarse con esa persona. ¿Alguna vez usted se ha sentido de esa manera? Encontrarse con Dios, permanecer con Él el resto de su vida. Y para finalizar, quiero contarles una historia que sucedió. Y dice este pastor que desde los 18 años con su amigo John caminaban juntos para la escuela. Él era hijo de pastor y John no. Siempre atleta, siempre fornido, siempre el más guapo de todos. Y este señor Mark,
que era el actual pastor, le decía: John, a ver, ¿cuándo me acompañas a la iglesia? Y le dice: yo no necesito de eso, yo soy suficiente. Mira, tengo de todo, tengo chicas, tengo deporte, tengo salud, tengo becas, me voy a ir a estudiar a no sé dónde. Y bueno, dejaron de verse. Se lo volvió a encontrar 5 años después, exitoso, con todos sus lujos, casa, carro. Y le dice este hermano Mark: John, ¿cuándo vamos nuevamente a la iglesia? Te invito, busca del Señor. Y le dice: ¿cómo me ves? ¿Crees que yo necesito del Señor? Sí, le dice, tú necesitas. Un día te vas a dar cuenta de lo que yo tengo, le dijo John a Mark. Y se dejaron de ver. Un día, muchos años después, le cae una llamada de la mamá de John y le dice: Mark, necesito que vayas a visitar a John. Está en el hospital. Ambos tenían 55 años. Y dice: no puede ser. ¿Y qué ha pasado? Tiene cáncer terminal. Y lo va a ver al hospital. Y cuando lo encuentra a este hombre musculoso en aquel entonces, con salud, con vigor, con éxito, con dinero, con mente, con éxito en todas sus carreras, se da cuenta que John está postrado, en donde dice que tuvo que esconder todas sus emociones para no debilitarse al verlo tan acabado en ese momento. John le extiende la mano y le dice: Mark, ¿cómo me hubiera gustado gastar mi vida en lo que tú me decías? No tengo nada. Y no es porque el morir de cáncer sea una maldición, porque muchos sabemos que cristianos también. Pero este hombre estaba dándose cuenta de que había menospreciado el buscar a Dios y ponerle más interés a otras cosas que elevaron su ego. El enemigo puede engañarnos a nosotros y decirte: este es tu mejor tiempo para darme a mí y yo te voy a dar lo que tú quieras. Y nos olvidamos del Señor y solo le venimos a tocar la puerta en ese momento: Señor, ayúdame. Como este versículo dice: tocad y se os abrirá, pedid y se os dará. Y entonces venimos, ¿verdad? Bien fuertones. Dice este hombre, Mark, que le dolió en su corazón ver a una persona que tuvo la oportunidad de gastar su vida en lo que de verdad significaba, que es Jesucristo. Yo le pregunto, hermano, ¿en qué estamos dedicando nuestro tiempo? ¿Realmente Dios es lo primero en nuestra vida? ¿O son todas las listas de peticiones que tenemos al momento de arrodillarnos y al no tener respuesta doblamos la lista o la arrojamos al basurero y decir: una vez más el Señor no me contestó? No, Dios es el dueño, Dios es el Señor. Voy a pedir que nos pongamos de pie.